La morada del demonio. El pequeño pueblo de San Martín se encontraba enclavado entre las montañas, alejado del bullicio de las ciudades y envuelto en una atmósfera de serenidad. Pero esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida con la llegada de la misteriosa anciana conocida como Doña Carmen. La noticia de su llegada se propagó como un rumor ominoso entre los habitantes del pueblo. Se decía que venía de tierras lejanas, huyendo de un pasado turbio y oscuro. La anciana había adquirido una casa antigua y solitaria en las afueras del pueblo, una morada que parecía más adecuada para un ermitaño que para una anciana solitaria. Los lugareños observaban con cautela su llegada, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas al verla descender del viejo coche negro que la había traído. Doña Carmen no parecía perturbada por la atención que despertaba. Sus ojos, profundos como pozos oscuros, escudriñaban el pueblo con una mirada penetrante y sombría. La anciana se instaló en su casa sin hacer mucho ruido, pero su presencia era palpable en el aire como una sombra que se cernía sobre el pueblo. Los rumores sobre su pasado empezaron a circular, alimentando la inquietud y el miedo entre los habitantes. Algunos murmuraban que Doña Carmen estaba poseída por el mismísimo diablo, que su presencia traía consigo una maldición ancestral. A medida que las noches pasaban, el pueblo parecía sumirse en una atmósfera más opresiva y cargada de misterio. Los habitantes evitaban cruzarse con la mirada de la anciana, temerosos de lo que pudiera esconder en su interior. Y mientras tanto, Doña Carmen seguía en silencio en su casa, ajena al temor que sembraba a su alrededor. La llegada de Doña Carmen trajo consigo una sombra oscura que parecía envolver al pueblo de San Martín en un manto de inquietud y desasosiego. A pesar de su apariencia apacible, los habitantes no podían ignorar la sensación de malestar que emanaba de la anciana. Sus pasos lentos y su mirada profunda parecían esconder secretos oscuros y antiguos, alimentando las sospechas y el temor entre la población. Los rumores sobre el pasado de Doña Carmen se multiplicaban con cada día que pasaba. Algunos hablaban de un trágico accidente que había marcado su juventud, mientras que otros afirmaban que había estado involucrada en prácticas oscuras y prohibidas. Pero nadie conocía la verdad detrás de la mirada impasible de la anciana, y eso solo servía para aumentar la sensación de misterio que la rodeaba. A pesar de las advertencias y las supersticiones, algunos habitantes del pueblo se acercaban a la casa de Doña Carmen en busca de ayuda o consejo. La anciana los recibía con amabilidad, pero su presencia seguía inspirando un temor instintivo que los obligaba a marcharse más rápido de lo que habían llegado. Pero lo que más perturbaba a los habitantes de San Martín era la sensación de que dentro de Doña Carmen habitaba una oscuridad indescriptible, una sombra que se movía con ella a donde quiera que fuera. Algunos decían que la anciana estaba poseída por el diablo, que había vendido su alma a cambio de poder y conocimiento. Otros simplemente la evitaban, temerosos de lo que pudiera desencadenar si se le provocaba. Sin embargo, a pesar de la creciente desconfianza y el miedo que inspiraba, Doña Carmen seguía viviendo en su casa solitaria, ajena al caos que sembraba a su alrededor. Y mientras tanto, el pueblo de San Martín se sumía cada vez más en la oscuridad, presa de una sombra que parecía crecer con cada día que pasaba. Con el paso del tiempo, el pueblo de San Martín se vio envuelto en una serie de misteriosas desapariciones que sembraron el pánico y la desconfianza entre sus habitantes. La primera víctima fue un niño de apenas 10 años, quien desapareció sin dejar rastro una tarde mientras jugaba en el bosque cercano al pueblo. A pesar de los esfuerzos de los lugareños y las autoridades locales, nunca se encontró ninguna pista que pudiera conducir al paradero del pequeño. La desaparición del niño fue solo el comienzo de una cadena de eventos que sumió al pueblo en una espiral de temor y sospecha. En las semanas siguientes, varias personas más desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Una pareja de jóvenes enamorados que se aventuró en el bosque en busca de aventura
un anciano solitario que salió a pasear al atardecer, una madre que nunca regresó a casa después de hacer las compras en el mercado local. Todos se perdieron en la oscuridad sin dejar rastro. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas por la angustia y el dolor, incapaces de comprender lo que había sucedido con sus seres queridos. Los rumores y las teorías se propagaban como un reguero de pólvora, alimentando el miedo y la paranoia en el pueblo. Algunos culpaban a las bestias del bosque, otros hablaban de una maldición ancestral que había caído sobre San Martín. Pero entre los susurros y las especulaciones, un nombre se repetía una y otra vez en los labios de los habitantes: Doña Carmen. La presencia de la anciana en el pueblo había coincidido con el inicio de las desapariciones, y muchos no podían evitar sentir que estaba relacionada de alguna manera con los sucesos misteriosos que estaban ocurriendo. Pero sin pruebas concretas, nadie se atrevía a señalar con el dedo a la anciana solitaria que vivía en las afueras del pueblo. Mientras tanto, en su casa apartada al borde del bosque, Doña Carmen seguía viviendo en silencio, ajena al caos que se desataba a su alrededor. Pero en lo más profundo de su ser, algo se agitaba, una oscuridad indescriptible que parecía crecer con cada desaparición que sacudía al pueblo de San Martín. Y mientras las sombras se cerraban sobre el pueblo, los habitantes temían que lo peor aún estuviera por venir. Con el pueblo sumido en el caos y el miedo, un joven valiente, hijo de uno de los desaparecidos, decidió tomar cartas en el asunto y enfrentar el enigma que rodeaba a Doña Carmen. Movido por el dolor y la determinación, se aventuró en la oscuridad de la noche hacia la casa de la anciana, decidido a descubrir la verdad que se escondía tras su mirada sombría. El joven, cuyo nombre era Mateo, se deslizó entre las sombras hasta llegar a la casa de Doña Carmen, donde una sensación de opresión y malestar lo envolvió al instante. Sin embargo, su determinación no vaciló, y con manos temblorosas empujó la puerta entreabierta y penetró en la morada de la anciana. El interior de la casa estaba envuelto en penumbra, y el silencio sepulcral que reinaba en el lugar parecía palpitar con una energía ominosa. Mateo avanzó con precaución, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que finalmente descubrió una escalera que conducía hacia abajo, hacia las profundidades de la casa. Sin dudarlo, descendió por las escaleras, adentrándose en las entrañas de la casa y enfrentando la oscuridad que lo rodeaba. Al llegar al final de la escalera, se encontró con una puerta cerrada con llave, tras la cual podía percibir un murmullo siniestro y el eco de cánticos oscuros. Con un golpe decidido, Mateo derribó la puerta y se encontró con un espectáculo que heló su sangre en las venas. Ante él se extendía una habitación cavernosa, iluminada por la luz de velas negras y adornada con extraños símbolos grabados en las paredes. En el centro de la habitación, un altar siniestro se alzaba en todo su esplendor, rodeado por figuras grotescas y objetos malditos. En ese momento, Mateo comprendió la verdad que se escondía tras la fachada apacible de Doña Carmen. La anciana no era quien parecía ser, sino un instrumento de fuerzas oscuras y malignas que habitaban en las sombras, y en el corazón de la habitación una figura encapuchada se alzaba, sus ojos brillando con un fulgor infernal que lo dejó petrificado en el lugar. La confrontación con el mal en su forma más pura y aterradora inundó los sentidos de Mateo, pero su determinación no flaqueó. Con un grito de valentía, se lanzó hacia adelante, dispuesto a desafiar a las fuerzas que amenazaban con consumirlo. Y en ese momento, la batalla entre la luz y la oscuridad comenzó, con el destino del pueblo de San Martín pendiendo de un hilo. El enfrentamiento entre Mateo y las fuerzas oscuras que habitaban en la morada de Doña Carmen se desató con una intensidad que estremeció los cimientos del pueblo de San Martín. La habitación se llenó de un aura sobrenatural mientras el joven luchaba contra las fuerzas que intentaban arrastrarlo hacia la oscuridad. El altar siniestro parecía palpitar
con una energía maligna, mientras las sombras danzaban alrededor de Mateo, tratando de envolverlo y ahogarlo en un abismo de tinieblas. Pero el joven no se dejó intimidar. Armado con su valentía y su determinación, luchó con todas sus fuerzas contra el mal que amenazaba con consumirlo. Cada golpe y cada hechizo lanzado por las fuerzas oscuras fue contrarrestado por la voluntad inquebrantable de Mateo, cuyo corazón ardía con la luz de la esperanza y la justicia. Los símbolos grabados en las paredes temblaban con la intensidad de la batalla, mientras el joven luchaba por liberar a San Martín de la influencia maligna que lo había envuelto en sombras. Doña Carmen, la anciana que había sido el catalizador de la oscuridad que asolaba al pueblo, observaba la batalla con una mirada impasible, sus ojos brillando con un fulgor infernal que revelaba su verdadera naturaleza. En su interior, el demonio que había tomado posesión de su ser se retorcía y se agitaba, sediento de poder y dominio sobre las almas de los habitantes de San Martín. Pero Mateo no estaba solo en su lucha. Desde las sombras del bosque, los espíritus de aquellos que habían caído víctimas de la oscuridad se alzaban para luchar a su lado, dispuestos a sacrificarlo todo en nombre de la redención y la justicia. Con su ayuda, el joven pudo resistir los embates del mal y mantenerse firme en su propósito de liberar al pueblo de la tiranía que lo oprimía. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Mateo, armado con la fuerza de su determinación y el apoyo de los espíritus que lo acompañaban, lanzó un ataque final contra el demonio que habitaba en el interior de Doña Carmen. Con un grito de victoria, logró exorcizar al demonio y liberar el alma de la anciana de su influencia maligna. La habitación se llenó de una luz brillante y purificadora, mientras el demonio, derrotado y humillado, se disipaba en el aire como humo negro. Doña Carmen cayó al suelo, agotada y vulnerable, pero liberada del yugo que había pesado sobre ella durante tanto tiempo. Y en ese momento, el pueblo de San Martín supo que la oscuridad había sido vencida y que la luz había triunfado sobre las sombras. Con el demonio exorcizado y la oscuridad disipada, San Martín se sumió en un profundo silencio, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y el latido apacible del corazón de la naturaleza. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas, temerosos pero llenos de esperanza, y se dirigieron hacia la casa de Doña Carmen, donde había tenido lugar la batalla épica entre la luz y la oscuridad. Allí encontraron a Mateo, el joven valiente que había desafiado al mal y había triunfado contra todas las probabilidades. Lo rodearon con miradas de asombro y gratitud, reconociendo en él al héroe que había salvado al pueblo de la ruina y la destrucción. Pero Mateo, humilde y modesto, les aseguró que no había actuado solo, que había contado con el apoyo de los espíritus de aquellos que habían caído víctimas de la oscuridad. Mientras tanto, Doña Carmen yacía en el suelo, agotada y vulnerable, pero liberada del yugo del demonio que había habitado en su interior. Los habitantes del pueblo se acercaron a ella con cautela, pero también con compasión, reconociendo en ella a la mujer atormentada por sus propios errores y debilidades. La anciana los miró con ojos llenos de arrepentimiento y dolor, y les pidió perdón por el sufrimiento que había causado. El pueblo, conmovido por la sinceridad de las palabras de Doña Carmen, le ofreció su perdón y su comprensión, aceptando que todos tienen la capacidad de cometer errores y que la redención está al alcance de aquellos que la buscan sinceramente. Juntos, se comprometieron a reconstruir el pueblo y a sanar las heridas que habían sido infligidas por la oscuridad. Con el demonio exorcizado y la anciana liberada, San Martín encontró la paz que tanto había anhelado, y la historia de la batalla entre la luz y la oscuridad se convirtió en una leyenda que perduraría en el tiempo. Pero aunque el pueblo vivió en paz, nunca olvidaron el precio que habían pagado por subestimar el poder del mal y la importancia de luchar por la redención. Y en lo más profundo de sus corazones
supieron que siempre habría una luz que iluminaría el camino hacia un futuro mejor. Tras la aparente victoria sobre la oscuridad, el pueblo de San Martín se sumió en un breve periodo de calma tensa. Sin embargo, el aire seguía cargado de una energía ominosa, como si las sombras se estuvieran reuniendo en las profundidades del bosque, preparándose para un nuevo asalto. Y, en una noche oscura y tormentosa, las fuerzas del mal se alzaron una vez más para reclamar su presa. Una figura encapuchada, rodeada por una horda de sombras y espíritus vengativos, se abrió paso a través del pueblo, sembrando el terror y la desesperación a su paso. Era doña Carmen, pero su rostro estaba distorsionado por una sonrisa siniestra y sus ojos brillaban con un fulgor maligno que helaba la sangre en las venas de aquellos que se atrevían a mirarla. Los habitantes de San Martín, que creían haber derrotado al mal de una vez por todas, se vieron sorprendidos por el regreso de la oscuridad, más poderosa y despiadada que nunca. Las desapariciones volvieron a sacudir al pueblo, pero esta vez no hubo esperanza ni valentía que pudiera detener el avance imparable del mal. Mateo, el héroe que una vez había desafiado al demonio y había triunfado sobre él, se encontró impotente ante la nueva amenaza que se cernía sobre el pueblo. A pesar de sus esfuerzos desesperados por detenerla, la oscuridad lo envolvió y lo arrastró hacia un abismo sin fondo, consumiendo su luz y su esperanza en su camino hacia la perdición. El pueblo de San Martín, una vez lleno de vida y alegría, quedó reducido a ruinas y cenizas, sus calles desiertas y sus casas abandonadas. La oscuridad reinaba sobre la tierra y aquellos pocos que quedaban vivos luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por las sombras. Y mientras el viento susurraba el lamento de los caídos y el eco de las almas perdidas, el nombre de San Martín quedó sepultado en el olvido, una víctima más del inexorable avance del mal. Y en lo más profundo del bosque, doña Carmen, la portadora de la oscuridad, se alzaba como una reina de sombras, reinando sobre un reino desolado y abandonado por la luz.